Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en un webinar más de la Academia de Centroamérica. Esta vez lo hacemos en forma conjunta con Hipatia del Estado de la Nación. El tema que nos ocupa hoy es un tema de la mayor importancia para el actual y futuro desarrollo de Costa Rica, retos y oportunidades de la educación técnica en nuestro país. Contamos en esta oportunidad como expositora de fondo a María Santos, a quien le doy la bienvenida y le agradezco sinceramente su participación. María es la coordinadora de investigación del estado de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación y de la plataforma en línea Hipatia en el Estado de la Nación. Una persona con amplia experiencia y conocimiento sobre la información tanto de oferta como demanda en el tema de educación técnica y en otras áreas de los recursos humanos. Así es que muchísimas gracias, María, por acompañarnos. María va a tener aproximadamente entre 25 y 30 minutos para hacer su presentación. Y luego tenemos el gusto de contar con 4 comentaristas, quienes van a tener un espacio aproximado de 10 minutos cada uno. En primer lugar, don Pablo Macid, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública, MEP. Luego tendríamos la participación de don Paul Ferboy, que es el presidente, empresario y presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC. También vamos a tener la participación de otro empresario, don Roberto Arce. Y finalmente vamos a tener la participación de don Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, ASOFRAS. Luego de estos comentarios, abriremos a un espacio de preguntas de parte de ustedes, de quienes nos acompañan el día de hoy, para que todos los participantes, es decir, la expositora principal y los 4 comentaristas puedan abordar esas preguntas. Por eso los invito a que utilicen la plataforma que tenemos acá en Zoom en la parte de chat o de preguntas y respuestas para que formulen sus preguntas mientras los expositores desarrollan sus exposiciones. Sin más, nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy y le cedo la palabra a María Santos. Adelante, María. Muy buenos días y muchas gracias de antemano a quienes están participando en este espacio para permitirnos poner a su disposición el sistema de información de la educación y la formación técnica profesional que hemos elaborado desde el portal Hipatia del programa Estado de la Nación. Si me permiten, quisiera compartir pantalla. ¿Ya están viendo? Sí, María, sí podemos ver tu pantalla. Listo. Pues lo que quisiera compartir con ustedes, voy a hacerlo de manera directa desde el portal, y interrogando una de las bases de datos que vamos a utilizar hoy de manera directa para que a la vez ustedes vean cómo pueden utilizar la información y les quede los principales hallazgos que podamos identificar. Entonces, estamos en el portal Hipatia, que está en la dirección hipatia.cr. Nosotros aquí pues construimos estudios y datos que van dirigidos a empresarios, a cámaras, a tomadores de decisión, a fin de monitorear una serie de capacidades y de retos que tenemos en temas de ciencia, de tecnología, de innovación. En el portal hay unas 15 bases de datos en temas distintos. Sin embargo, hoy vamos a concentrarnos en uno en particular que se llama talento técnico. Vamos a entrar acá. Y esto ahora por cuanto, pues sí, este perfil laboral ha sido identificado como una debilidad crítica para el desarrollo productivo del país y pues además se trata del recurso humano que más están demandando estos sectores. Entonces, la primera aclaración que debo hacerles es que esto no es un estudio teórico, ¿verdad? Donde se analicen causas, ¿verdad? Como vamos a ver en los próximos minutos, aquí ustedes pueden extraer los qué, los cómo, dónde y sobre todo cuánto
pero no es el lugar para los porqués. Entonces, esto es un sistema de información que está georreferenciado a nivel de cantón y presenta el inventario de la oferta de 36 instituciones y los resultados de esa oferta en términos de los egresos. Ahora, esa información sí está bastante desgranada en función de, bueno, el espacio territorial en que se encuentran, el sector al que va dirigido esos ofertas, el nivel de cualificación, la dinámica a través del periodo de estudio, que es desde que empezó la información sistematizable, que es del 2014 hasta el 2021, el sexo y el detalle de las especialidades. Entonces, no voy a entrar ahora acá, pero aquí se encuentra todo el detalle de la metodología de cómo hemos construido eso. Este dashboard se actualiza una vez al año, aproximadamente en septiembre. Bueno, si nos paramos por acá, ¿verdad? Vemos que les decía que se genera un inventario de 36 instituciones. Aquí están las 36 instituciones, ahí pueden identificar. Básicamente se trata del INA, de los colegios técnicos del MEP y de 28 para universitarias que tengan una oferta avalada por el Consejo Superior de Educación y la oferta de diplomados de las universidades públicas. Si nos vamos al mapa, para ir viendo algunos hallazgos generales primero, cada bolita del mapa es una de esas 283 sedes de las 36 instituciones. Entonces, lo primero que sale a relucir acá, ¿verdad?, es que hay una amplia presencia territorial, ¿verdad? O sea, más allá del posible estado de la infraestructura de las sedes a manera individual, hay una amplia presencia territorial, ¿verdad? De hecho, vean que tenemos de cabo a rabo. Ahora, por ejemplo, acá, este es el CTP de Corredores, cerca de la frontera con Panamá, y del otro lado del país, cerca de la frontera con Nicaragua, y hay una sede de la UNED y también una otra sede en la Cruz de un CTP. Esto fundamentalmente, ¿verdad?, se trata de una enorme inversión pública. Y así que vamos a ver en los próximos minutos de qué manera o a través de ciertos hallazgos, pues tener alguna noción para entender de qué manera esta inversión se aprovecha o se desaprovecha. Bueno, en este cintillo de acá se resume la totalidad de la información y de los filtros que uno esté aplicando. Pero entonces, aquí nomás ya podemos ver que en los últimos 8 años, la FTP ha graduado a 344,262 personas. Entonces, recuerden ese resultado porque lo vamos a usar después. Okay. En cuanto al sector al que se dirigen esos egresos, fundamentalmente, o sea, el 72% va dirigido al sector comercio y servicios. Le sigue con una importante diferencia el 23% industria y es mínimo en el sector agro. Por acá tienen los niveles de cualificación de estas personas y está ordenado de mayor a menor. Los nombres reflejan los nombres que dan las instituciones. Nosotros modificaríamos, cambiaríamos esos nombres usando los niveles del Marco Nacional de Cualificación tan pronto las instituciones logren adecuar esos campos de formación a los respectivos niveles del marco. Por ejemplo, aquí en el trabajador calificado, los programas de campos de formación que dan lugar a este nivel de cualificación, posiblemente allí haya mayor dificultad y posiblemente no todos los campos logren alcanzar los estándares del nivel 1. Sin embargo, o sea, sí es claro que, por ejemplo, acá los técnicos medios del MEP, eso es nivel 4, y acá, ¿verdad?, los diplomados es nivel 5. En todo caso, lo que nos dice este panelcito de acá es que lo que más gradúa la FTP, casi el 40%, son las personas con el nivel más bajo de cualificación. Bueno, si vemos por aquí la dinámica en los últimos 8 años,
vean que más o menos se ha mantenido constante unos 45,000 personas al año, pero en el 2019, o sea, antes de la pandemia, ahora bajó. Habrá que ver si próximamente eso se llega a recuperar. Después, más o menos el 93% de los títulos otorgados corresponden en primer lugar al INA y en segundo lugar al MEP. Sin embargo, veamos cómo esos pesos están variando. Ponemos aquí INA. Y vean cómo desde el 2019, ¿verdad? Empezó a caer. En cambio, si vamos por acá y vemos este MEP, vean la tendencia inversa, ahora está más bien aumentando. Entonces, esas son las dos principales instituciones y sus pesos relativos están cambiando en los últimos años. Voy a reiniciar con este botoncito de acá y seguimos. Okay. Veamos en esta otra parte es cómo, de qué manera hombres y mujeres aprovechan la FTP. Y fíjense que aquí que las mujeres son quienes más explotan la FTP, o sea, el 58% de los egresos son mujeres. Eso también ténganlo presente porque lo vamos a matizar después. Ok. Y vamos por acá a detallar un poquito más esas generalidades y ver qué es lo que más está, de esas 752 especialidades, qué es lo que más se gradúa a la gente. Bueno, por mucho, fíjense que por mucho lo que más se gradúa es en operador de aplicaciones ofimáticas. Eso fundamentalmente saber usar el paquete Office, o sea, no tiene, digamos, mayor grado de sofisticación que eso. Y si le hacemos aquí clic, ¿verdad? Vamos acá y vemos que es fundamentalmente personas con el nivel más bajo de cualificación. Eso sí, aparentemente ese campo, ¿verdad? En el 2021 no estaría siendo ofertado. Bueno, entonces, estos eran algunas generalidades, ¿verdad? Pero entonces ahora vamos a hacer una serie de ejercicios para, ¿verdad? Valorar con más elementos cómo anda la pertinencia en general y ciertos avances y retos que tiene la FTP. Ok, entonces vamos con el primer ejercicio. Aquí la intención es entender cómo anda la formación en el campo de mayor demanda, que es TIC, ¿verdad? Por cuanto confieren competencias que son requeridas de manera transversal por todos los sectores económicos e institucionales, ¿verdad? Entonces, veamos esto a nivel nacional. Entonces, vamos a esta sección de acá, donde está un listado de los campos de educación ofertados. Esta parte es fundamental porque para poder construir este sistema de información, nosotros con la ayuda de expertos, tuvimos expertos del INA, del MEP, se homologó toda la oferta de esas 36 instituciones con base en una única clasificación, que es la que se conoce en forma abreviada como CINE, ¿verdad? En fin, entonces, vamos a los campos de educación y vamos a escoger los que estén más vinculados con lo que nos interesa ahora, que es TIC. Entonces, vamos aquí y escogemos desarrollo y análisis de software. Podemos escoger un segundo con la tecla control y vamos a escoger también diseño y administración de redes. Entonces, vámonos arriba y vean que en los últimos 8 años, en este campo que por mucho es el que donde hay más oportunidades de empleo y donde la demanda es francamente insatisfecha, lo que se han formado son escaso más de 36,000 personas. Si recordamos la cantidad de graduados, estamos hablando de un 10%. 10% de la FTP en los últimos 8 años ha formado el tipo de técnico que más demandan de manera transversal los sectores. Eso sí, vean que hay una importante distribución espacial, ¿verdad? Y 18 de esas 36 instituciones ofertan estas especialidades. Y acá hay un avance, ¿verdad? Aquí pues tiene una tendencia al alza, ¿verdad? Aquí hubo una
disminución en la pandemia. Vamos a ver si eso se recupera, pero sí aquí vemos un avance. Veamos por acá cómo anda cómo anda la relación ya a nivel de sexo. ¿Recuerdan que dijimos que las mujeres son las que más aprovechan la FTP? Sí, pero no cuando se trata de las especialidades que les conferirían mayores oportunidades de un empleo bien remunerado y de autonomía. Vean que acá, de aquel 58% ahora acá, en estas áreas es apenas el 41%. Y para darle también un poquito más ahí de detalle a esto, vamos a ver, ok, en los campos de TIC, ¿cuáles son las especialidades que más abundan? Bueno, esta que es operador de tecnologías de la información y la comunicación. Si hacemos clic ahí, vemos que es lamentablemente con el nivel más bajo de cualificación. Y bueno, hay un estudio reciente de la UNA que parte de 25, que dice que el 25% de las empresas del sector TIC que brindan servicios relacionados con la industria 4.0 reportó, ¿verdad?, haber perdido negocios por falta de personal especializado, ¿verdad? Entonces, estos datos nos ayudan agregan información para entender cómo anda la pertinencia del FTP y cómo también eso afecta la competitividad del país. Voy a reiniciar con este botón de acá este era el primer ejercicio. Vamos con otro. Hagamos ahora otro ejercicio, pero ahora no a nivel nacional, sino más bien con una perspectiva territorial. Y vamos a irnos a Occidente de Alajuela, porque allí se están gestando toda una serie de oportunidades de nuevas inversiones por la construcción de nuevas zonas francas como Evolution y la expansión de otras inversiones. Entonces, vamos a escoger ahí una serie de cantones de Occidente de Alajuela. Vamos a escoger Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, Valverde Vega y Zarcero. Entonces, vean que ahí tenemos Occidente de Alajuela. Vean que en estos últimos 8 años se han graduado unas 26,000 personas, ¿verdad? En ese periodo han habido 6 instituciones. Habría que ver si alguna de ellas últimamente todavía esté o no presente. Eso también ese detalle también lo podríamos ver. Pero vea, aquí ya tenemos una primera llamada de atención. Pero estamos hablando que es un sitio que es un hotspot de inversiones y vean la tendencia hacia la baja. ¿Verdad? Eso es algo que ya nos dice que ahí hay que hacer algo al respecto, ¿verdad? En el corto, mediano plazo. Si nos vamos a ver el nivel de cualificación, ¿verdad? Vean que sobre todo, ¿verdad?, son personas igual con el nivel más bajo. De hecho, veamos cómo se comportan los de nivel más bajo. Vean que, bueno, está disminuyendo, ¿verdad?, ese tipo de perfil. Y si vemos por acá, más bien, cómo andan en Occidente de Alajuela, los de los niveles 4 y 5 más altos, bueno, son pocos, pero afortunadamente ahí hay una tendencia positiva, están aumentando. Ok, y vamos a ver cómo también, para desgranar un poco más ese perfil, cuáles son las especialidades que más están formando en Occidente de Alajuela. Y fíjense que lo que más está hasta el momento, ¿verdad?, destacan los ejecutivos de servicio al cliente, operadores de TIC, logística y contabilidad y finanzas, ¿verdad? De manera entonces que hay una serie ahí de hallazgos, que hay algunos que son llamadas de atención, ¿verdad?, de cara a procurar un mejor acople, ¿verdad?, de la FTP con las oportunidades que se están gestando en Occidente de Alajuela. ¿Sí? Vamos a reiniciar. Ese era el segundo ejercicio, vamos con un tercero. Ok. Vamos a hacer uno ahora, con una perspectiva tanto territorial, pero también sectorial. Entonces, vamos a constatar cómo anda la atención de la FTP al sector agro, ¿verdad? Entonces, el país tiene el reto de aumentar la productividad en este sector, que además de ser importantísimo en garantizar la seguridad alimentaria,
es el principal sostén de muchos cantones, sobre todo fuera de la GAM, ¿verdad? Y de cantones que tienen un bajo desempeño económico y social y un alto desempleo. Entonces vamos a concentrarnos en uno de esos cantones, en donde el sector agro es el principal sostén de la economía, es Nandayure. Ahí está, Nandayure. Y vean que en los últimos 8 años no se ha formado una sola persona en especialidades relacionadas con el sector agro. Entonces eso, este resultado pues también, o sea, evidencia en primer lugar una desatención de la FTP a la necesaria transformación que requiere ese sector, incorporando más conocimiento, ¿verdad? Más tecnología. Y una cosa, un desacople como ¿verdad? Es todavía más significativo porque de esta modalidad, la FTP, es la principal llamada a tener un mayor acercamiento con el mundo del trabajo, ¿verdad? Entonces, hallazgos como estos nos ayudan a entender en alguna medida también el alto desempleo que hay en varios de estos cantones fuera de la GAM. Voy a reiniciar. Y hagamos un último ejercicio, pero ahora con un mayor, tal vez nivel de detalle. ¿Qué tal si ahora más bien consideremos algunas especialidades de alta demanda, como son electrónica y electrónica industrial y electromecánica, y ver cómo anda la cosa? Entonces vamos aquí abajo, ¿verdad? Vamos a escoger el campo de electrónica y automatización, y hacia el final del dashboard vamos a escoger las especialidades, ¿verdad? De electrónica industrial y con control, ¿verdad? Electromecánica, perdón. Y vamos arriba. Y ver, bueno, vean que ya aquí se han formado 4.558 personas en estas especialidades de alta demanda. Solo 4 instituciones ofrecen esto. Ya la distribución espacial se restringió, ¿verdad? Se redujo bastante, ¿verdad? Y veamos cómo anda la relación, ¿verdad? A nivel de sexo. Igual que como vimos con TIC, ¿verdad? Cuando se trata de las especialidades donde más podría haber empleabilidad, no son las especialidades que escogen las mujeres, ¿verdad? Vean la amplia brecha de género que hay aquí, solo el 19% de esos egresos son mujeres, ¿verdad? Entonces, pues también es un elemento que se suma a todos esos otros factores que afectan a las mujeres de tipo social, disponibilidad de cuidado y un largo etcétera, que ayudan a entender el mayor desempleo de las mujeres, ¿verdad? Y si nos enfocamos a ver cómo anda la tendencia en en las mujeres, ¿verdad? Vean que eso sí, aquí hay algo positivo, están aumentando. Y esto podría ser en respuesta de iniciativas que han estado implementando el INA, los CTPs, incluso Cruza, ¿verdad? Para tratar de motivar a más chicas a que escojan estas áreas técnicas, y que podría ser que tenga una mayor proyección si llegan a irrumpir más los carros eléctricos en el país. Entonces, estos son algunos ejercicios que muestran, bueno, cómo pueden usar la herramienta, extraer evidencia actualizada para monitorear cómo van los avances, qué cosas hay, qué llamadas de atención tenemos, ¿verdad? Y con una perspectiva territorial, sectorial y de género. Hemos estado usando este botón de acá, ¿verdad? Para reiniciar. Pero con este otro botón, si uno hace cualquier análisis, como cualquiera de los que hemos estado haciendo ahora, entonces queda el enlace, que uno lo copia y lo puede incorporar en un informe, en una presentación, o compartir con otras personas. Y en este otro botón de acá pueden bajar la información en Excel. ¿Okay? Bueno. Antes de salir de la herramienta, porque me gustaría mostrarles unos resultados muy breves de un procesamiento que hemos hecho, solamente voy a referirme a este botón que está por acá.
y es que eso es una funcionalidad que nosotros tenemos a prueba, a ver si se utiliza y si no la eliminaremos. Y es que es la posibilidad de contactar de manera directa desde el portal al día de hoy a 22.408 personas de nivel 4, ¿verdad? De los CTPs, que han autorizado a ser contactados a través de Hipatia para, ya sea, recibir una información de una oportunidad de empleo o de capacitación. Y es muy fácil de usar, ¿verdad? Son 3 pasitos que están por ahí y luego se pueden contactar conmigo, pero es bastante fácil de usar. Bueno, entonces, antes de finalizar, voy a devolverme al home de Hipatia para que vean dónde pueden consultar un análisis del comportamiento de la oferta del sistema educativo del país, contrastada, ¿verdad?, con las ocupaciones técnicas y las carreras profesionales de mayor demanda. Es decir, esto incluye tanto a técnicos como a profesionales. Entonces, eso está aquí en esa sección de aportes para la toma de decisiones y se trata de esta primera que está en el centro. Entonces, porque nosotros ahora en técnicos vimos en forma un poco desgranada, ¿verdad? Algunos sectores, algunos territorios y demás, y algunas especialidades. Pero ahora acá, en este procesamiento que les queda a ustedes, ya hay un análisis agregado de las ocupaciones de mayor demanda y ver, ok, entonces, qué tan acoplada está en este caso, la FTP. Entonces, vamos a ir rápidamente solo a ver que cuando nosotros hablamos de las ocupaciones de mayor demanda, nos basamos lógicamente en la información que hay disponible en el país, sea completa o incompleta. Y eso básicamente es las ocupaciones técnicas, ¿verdad?, de mayor demanda por estos sectores en expansión relacionados con la economía exterior. Que nos proporciona de Talent Place y ¿sabes?, circunscrito a esos sectores, insisto, y también de la Agencia Nacional de Empleo, que sí cubriría la generalidad de los sectores. Entonces, estaríamos hablando de estas ocupaciones de mayor demanda. Ok, ahora veamos los principales hallazgos. Fíjense que aquí, eso también es para tenerlo, ¿verdad?, presente, el 70% de los egresos de la FTP en los últimos 8 años no se alinea con las ocupaciones de mayor demanda. Y el gap es más acentuado en el caso de las mujeres. Si queremos constatar cómo anda la dinámica de esos egresos, bueno, afortunadamente sí tienen, ¿verdad?, están aumentando con un ritmo promedio anual del 9%, ¿verdad? Habrá que ver si ese ritmo es suficiente con el ritmo en que se demandan, ¿verdad? Y eso es una información que no se dispone en el país, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como vimos antes, en ese listado de ocupaciones, eso es a nivel cualitativo, ¿verdad? Pero falta la información cuantitativa de que cuánta gente en TIC, cuánta gente en operadores de centros de servicios de contacto, etcétera. Porque si no se tiene esa información, no hay manera de pretender articular más oferta y demanda. Pero en todo caso, lo que podemos decir, están creciendo a un ritmo de un 9% anual, y eso vale la pena monitorearlo. Ahora, ya en el detalle de las principales ocupaciones, en lo particular, varía mucho. Vean, por ejemplo, acá, redes y telemática está aumentando, pero aquí al lado, operador de centros de contacto bilingüe y trilingüe viene en caída. Y ya para terminar, una mirada así muy rápida a el comportamiento territorial, y resulta que el 55% de los egresos de la FTP en los últimos 8 años en las ocupaciones de mayor demanda provienen o están concentrados en la gama. Entonces, como les decía, este procesamiento también incluye profesionales, que no es un tema para hoy, pero les queda ahí también disponible para, lo pueden bajar, exportar a PowerPoint, etcétera. Entonces, con esto finalizo.
los minutos que tenía. Les agradezco la atención y quedo a la disposición para consultas. Muchas gracias, María, por esta excelente presentación e inducción a esta valiosísima herramienta de Hipatia. Pasaríamos ahora a escuchar los comentarios de nuestros otros panelistas. Le daría la palabra en primer lugar a don Pablo Macís, recordándoles a todos que por favor nos mantengamos circunscritos en 10 minutos a fin de que al final de sus intervenciones tengamos suficiente espacio para interactuar con quienes nos acompañan en la audiencia. Adelante, don Pablo. María, ¿podrías dejar de compartir para poderlos? Gracias. Gracias, don Ricardo, y muchas gracias a mi colega doña María Santos. Nos parece, por supuesto, que una presentación de datos muy interesante y muy reveladora. Entre más data tengamos como sistema, como país, pues probablemente mejores decisiones podamos tomar. Yo quisiera complementar los datos que doña María ha expuesto, que nosotros acá en el Ministerio de Educación Pública le damos muchísimo seguimiento, con una propuesta de unos cuantos puntos de desafío que nosotros hemos determinado que son fundamentales en este tiempo y sobre los cuales ya hemos trabajado y que de alguna forma explican cómo en algunas de esas áreas de mayor demanda ya estamos teniendo mejoras, aunque coincido, y de seguro mis colegas panelistas también lo dirán, que aunque los esfuerzos se han hecho, todavía hay que ser mucho más. Nosotros desde el MEP, que tenemos colegios técnicos desde hace más de 50 años, hemos considerado que los retos a su vez son oportunidades. Hace 40 años la demanda de técnicos era de otro tipo y conforme fueron cambiando las demandas, también se fue transformando el sistema. Entonces, para nosotros, estos retos se convierten en realidad en oportunidades. Probablemente uno de los mayores desafíos que hemos enfrentado en los últimos años desde el sector público que nos dedicamos a la formación profesional es quebrar el paradigma de que la oferta de carreras técnicas debe de tener enfoque de demanda y no enfoque de oferta. Ese enfoque de oferta es el que explica que en varias regiones del país todavía sigamos egresando técnicos en carreras de las cuales ya no tengamos la demanda que antes se tenía y no estamos egresando la cantidad de técnicos en las carreras que sí se tiene esa demanda. Bueno, ¿qué hemos hecho para eso? En los últimos años, particularmente desde el año 2016, hemos ido construyendo en el país lo que nosotros conocemos como el sistema de la FTP en Costa Rica, de la educación y la formación técnica profesional, que en realidad es un ecosistema con participación tripartita del sector académico, tanto privado como público, del sector social y del sector productivo, que es el demandante principal. En el 2016 creamos el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica, que diseña los estándares a través de los cuales luego hacemos diseño curricular, por ejemplo, en el MEP o el INA y las universidades, para que estas carreras respondan a esas demandas. En el año 2019 aprobamos la ley 9728 que crea la Comisión Asesora y Promotora de la Educación Dual para alinear todas las iniciativas y esfuerzos de educación dual de acuerdo con una sola normativa. Bueno, apenas estamos dando sus primeros pasos. En el 2022, es decir, reciente, se promulgó el Sistema Nacional de la Educación y la Formación Técnica Profesional, que sustituye a un sistema viejo que tenía como 20 años de estar dormido y que no operaba, que lamentablemente no operaba porque era necesario que el país hubiese avanzado en esto desde hace años. Y también, de reciente data, se crea el Sistema Nacional de Empleo, que incluye la Agencia Nacional de Empleo. Esto que ustedes ven acá es lo que nosotros llamamos la gobernanza de la FTP, pero es muy reciente, es muy reciente. Aún así, siendo reciente, hemos tenido resultados ya positivos que se pueden evidenciar en los datos que doña María Santos nos acaba de exponer, pero los desafíos siguen siendo muy grandes, particularmente en ingresar más técnicos en las carreras de mayor demanda y tener más mujeres participando, no solo en la FTP, específicamente en las carreras que están más relacionadas con el desarrollo tecnológico, porque ahí siguen siendo mayor presencia los hombres. Estas son, en términos generales,
los retos que nosotros consideramos que a partir de estas instancias de gobernanza es a donde tenemos que poner, digamos, la atención. En lo que tiene que ver con el Marco Nacional de Cualificaciones, bueno, ese marco produce un catálogo actualizado de estándares que nos permite hacer este diseño curricular. ¿Qué se requiere? Que más empresas participen en el diseño de estándares porque las carreras técnicas tienen que tener enfoque de demanda, lo que se requiere en el sector. Respecto a la educación dual, bueno, se requiere aumentar la oferta educativa en la modalidad dual, en todas las instituciones que nos dedicamos a la formación profesional. Aquí el reto es que también las empresas se incorporen desde el diseño de los programas, tanto dentro y fuera de la GAM. Desde la óptica del sistema, bueno, una articulación mayor entre todos los actores, tanto sociales como productivos y académicos. El desafío es mejorar entonces esa articulación. Y desde el Sistema Nacional de Empleo, con su Agencia Nacional de Empleo, bueno, el reto y oportunidad es disminuir esas tasas de desempleo que nos siguen golpeando tantísimo en el país. Y bueno, lo que está por delante entonces es que tengamos programas de capacitación y de formación y también carreras técnicas para acercarnos también en primera instancia a personas desempleadas o empleos subcalificados y poder mejorar su formación profesional para que puedan entonces ascender en esa línea. Y visto ya desde Óptica MEP, que creo que también esto puede ser el reflejo de mis colegas de las demás instituciones de la formación, tenemos por delante también estos 4 desafíos muy puntuales para mejorar el servicio de la educación que estamos brindando. Bueno, una oferta educativa actualizada según las demandas de los sectores productivos, docentes capacitados con las competencias requeridas según lo que se requiere en los sectores productivos, un aumento de la inversión pública y también un mejor uso de los recursos públicos que ya se tienen en equipamiento, en infraestructura para fortalecer lo que ya tenemos y abrir más oportunidades en comunidades donde todavía no hay centros de formación. En los mapas que nos enseñaba doña María Santos, ustedes pudieron ver que hay áreas del país que están oscuras. Desde que tenemos un centro de formación del MEP o del INA o de alguna universidad o otra institución muy lejano respecto al siguiente. Y por supuesto que en términos de equidad, que eso tiene que ver con participación de mujeres y de diferentes grupos sociales inclusión social, perdón, tengamos mayor impacto, es decir, que las acciones sean de inmediato. Ahora bien, ciertamente este montón de retos, ¿verdad? Y desafíos, como les decía, nos visualizamos como oportunidades porque el país se ha construido en los últimos años estructuras de gobernanza que son necesarias. No queremos que esto se entienda, ¿verdad? Como construcción de aparato estatal, en realidad no es eso, es participación organizada de todos los sectores, porque si esa articulación no se da, por más esfuerzos que hagamos, podríamos estar haciendo incluso reprocesos entre instituciones, que ya eso ha ocurrido durante muchos años. Bueno, ¿cómo vemos esas oportunidades? La demanda de técnicos especializados, principalmente carreras STEM, es una oportunidad para que todos los que estamos relacionados con este ecosistema apuntamos hacia eso. Normativas que han permitido la creación de instancias y el ecosistema, eso el país ya lo tiene. Entonces, tenemos que aprovecharnos sobre esa institucionalidad para que las acciones inmediatas tengan un impacto que perduren con el tiempo. Y por supuesto, seguir avanzando en una gestión tripartita. Esto no es un asunto de colegios técnicos o de centros de formación que implementen carreras que tienen mayor demanda. Es que el demandante debe también de sumarse y el sector social en este proceso de construcción conjunta para que lo que ofrezcamos en realidad esté respondiendo a esas demandas. Y por supuesto, seguir atrayendo la inversión extranjera, que no solo implica fuentes de empleo, también esta inversión extranjera implica traer al país conocimiento, tecnologías, nuevas formas de producción, nuevas culturas organizacionales que nos permitan a nosotros darle dinamismo a este mercado de demanda y oferta. Creemos nosotros que esos son como los 4 aspectos básicos sobre los cuales debemos de ir impulsando en nuestros esfuerzos. Y efectivamente, a manera de cierre de mi comentario,
decir que nos parece bien, nos parece una herramienta muy importante que todos tengamos a disposición la información de Hipatia, que es de dominio público, y que las instituciones de la formación aportamos datos para que podamos hacer este cruce, esos cruces de información, porque probablemente podamos generar mejores mesas de discusión, tanto a nivel nacional, regional, cantonal, hasta distrital, y que a partir de esas discusiones entre todos los sectores en conjunto podamos tomar decisiones mucho más acertadas. Y decir que por parte del Ministerio de Educación Pública, como ente rector del sistema educativo, tenemos claridad de estos desafíos. También somos conscientes, perdón, de que los retos son grandes y que va a requerir todavía mayores esfuerzos, y que el país como un todo debe dar todavía más pasos en acciones afirmativas, de manera tal que la educación y la formación técnica profesional se convierta en estrategia nacional, como ya sucede en otros países, sobre todo en Europa, donde la formación profesional está relacionada con todos los sectores productivos. Si estamos hablando o queremos seguir hablando de reactivación económica, eso tiene que ver directamente con el fortalecimiento de las competencias y de las capacidades de las personas que están en los sectores productivos, porque si no, entonces, ¿qué demanda vamos a atender? Muchas gracias, Pablo. Pasamos ahora a oír los comentarios de don Paul Ferboy. Adelante, Paul. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, María y Pablo, por las reflexiones. Mi nombre es Paul Ferboy, represento a CAMTIC, es la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación. Presido la Junta Directiva. CAMTIC es una asociación de alrededor de 200 empresas del sector de tecnología aquí en el país. Algunos son inversión extranjera directa, otros son empresas domésticas. Nada más un poquito de historia en el tema de educación técnica. CAMTIC en el 2007 realizamos un estudio de oferta y demanda, y justo digamos, la motivación en aquel entonces de hacer este estudio, eso es antes de Hipatia, ¿cierto, María? 2007, fue que estamos viendo con la llegada de la inversión extranjera directa, había una fuerte competencia entre esas empresas llegando y las empresas domésticas del sector de tecnología, en donde de repente estamos compitiendo por un mismo pool, un mismo parque de recursos de talento humano muy limitado. Cuando estudiamos esta oferta-demanda, encontramos de que el sector educativo estaba formando bachilleres licenciados, formación académica en temas de tecnología, pero no había realmente técnicos diplomados. O sea, la base de la pirámide educativa estaba casi vacío en estos campos. Entonces teníamos una estructura educativa más como una pagoda china. Había ensanchado en el centro lo que eran licenciados, y en la base de pirámide diplomados y técnicos no había realmente mucha oferta educativa. Entonces, lo que propusimos fueron 4 técnicos, algunos de los 4 que mencionó María en el estudio, y iniciamos un programa a nivel país, como sugiere Pablo, que se llamaba Costa Rica Specialist en su momento. Eso se lanzó en el 2009. Costa Rica Specialist era un programa para presentar esos programas técnicos y lograr una masa crítica inicial de interés en ellos. Y lo que se hizo para fomentarlo era crear lo que se llamaba un programa de becas, ¿no?, para el estudio, para personas en situaciones de riesgo que podrían tener una beca, que realmente es un estilo de subsidio a la familia para que esas personas podrían ir a estudiar efectivamente. Y era para 1,000 becados por año, si no mal recuerdo, en esas 4 áreas técnicas. Eso fue la forma que se arrancó este programa de becados Costa Rica Specialist. Luego se entregó y se convirtió en Avanza, y luego Avanza Más, y hoy se llama Empleate. Lo que vimos en estos años ya no es un programa de la Cámara con FONAVE y
y el Ministerio de Educación, sino es un programa que maneja Empleate con el Ministerio de Trabajo. Vimos que se fue haciendo un poco más genérico, en el sentido de se abrió el programa Empleate a todas las carreras. Y vemos que se pierde el enfoque, se pierde la intencionalidad del país de fomentar la educación técnica en ciertas carreras que proveen oportunidades de mayor, no solamente empleabilidad, sino los ingresos que recibían los egresados de esas carreras eran muy superiores. Entonces, en una presentación a que presencié del programa, el mensaje se cambió y dijeron, mira, este programa de asistencia a familias en riesgo, ¿no? Era asistencialismo un poco. Y mira la cantidad de pizzeros que hemos educado para que puedan trabajar en Pizza Hut. Está bien que se forman en esas carreras, pero eso no era la intención. La intención país era asegurar de que estamos motivando, incentivando la educación técnica en carreras que iban a producir oportunidades no solamente de empleabilidad, sino salariales muy superiores. Entonces, nada más quería mencionar este contexto, porque a veces en el país lo que hacemos es, tenemos un buen diseño, una buena idea, y al tratar de llevarlo por igual a todos los sectores de interés posibles, perdimos el enfoque. Y literalmente cuando fui a esa presentación hace unos años atrás, lo llamaron un programa de asistencialista, efectivamente. Bueno, ¿qué vemos hoy? Vemos que el sector de TICs, como mencionaron, es un sector que sigue creciendo. El Banco Mundial reporta que los TICs en Costa Rica en el 2019 era el 8% del PIB. Además de que es un sector que sigue creciendo, ofrece para quienes estudian en esos campos, tanto técnicos como académicos, muy bajos tasas de desempleo. Es decir, es un campo en donde parece ser que el sector crece y la empleabilidad también es muy, muy alto. La empleabilidad inclusive está creciendo en tasas. Aquí creo que María mencionó el 8% o casi el 10%. En otros países supera el 11-12% y sigue creciendo la demanda para estas carreras. Algunos mercados cercanos a la nuestro, como Estados Unidos, también tienen un gran déficit, no logran producir la cantidad de técnicos en campos de la tecnología suficientes y ahora tienen grandes problemas laborales, ¿no? En esos campos. Dicen que ellos necesitan producir como 500,000 de empleos nuevos en esos campos, solo en Estados Unidos. Para nosotros, evidentemente, eso es una oportunidad, ¿no? Dado que somos un sector cercana geográficamente, pero en horas horarias, produce una oportunidad para exportar, evidentemente, a este país. Bueno, entonces, en empleos, los TIC en Costa Rica en el 2021 creo que reportaron como 75,000 personas directamente empleados en el sector de TICs, y eso tenía un efecto en empleo indirecto de otros 2.6 por persona empleado. Entonces, un efecto importante para muchas familias del país. Y como mencioné, parece ser que estas personas en estos campos tienen ingresos superiores. En algunos estudios del mismo programa de Costa Rica Specialist que mencioné, la primera generación, si no mal recuerdo, estaban en promedio casi el doble el nivel de salarial de sus compañeros de otros técnicos. Y eso era la primera generación. Yo apostaría de que ya hoy día esa brecha ha crecido, lo que ingresan esos técnicos es más que el doble, y cuando se agrega inglés, ahí es otro factor multiplicador. Entonces, eso es un hecho de que el retorno de inversión, ¿cierto? Como país, en lo que hacemos en educación técnica es muy, muy alto. Podemos estar con mucha certeza invirtiendo en esas carreras TIC de educación técnica con muy altos
réditos como retorno a esas inversiones. En cuanto al PIB, mencionamos algunos de los efectos. Se estima de que en Costa Rica el efecto es como el 8, casi 9% del PIB en el sector de TICs. Inversión extranjera directa en este campo es más de 3,000 millones de dólares. La exportación en servicios tecnológicos es más como el 4,000 millones de dólares, es como el 40% de las exportaciones hace un par de años. Y eso no son los únicos tipos de beneficio que traen esas carreras. Quisiera enfocar también en la oportunidad de que las TIC, cuando se enseñan en campos técnicos, no solamente es empleabilidad directa en personas que podrían ir a trabajar en empresas de inversión extranjera directa, sino también trabajan en la industria doméstica de TIC, que es una industria que exporta también, pero más aún, estas mismas personas entran en roles de tecnología en empresas que no son del sector TIC, es decir, entran en otras industrias, agro, finanzas, etc. Eso produce un efecto de aumento de productividad en esas otras empresas. Las personas de campos TIC técnicos que entran en otras empresas están trayendo con ellos herramientas tecnológicas de productividad a otros sectores del país. Entonces, cuando pensamos en cómo mejorar tasas de productividad en el país, no es un problema de la formación de las personas en el sentido de que no somos bien educados o algo por el estilo. Es la falta de tecnología que acompaña a esos trabajadores y esa es esa tecnología que aumenta niveles de productividad. Esa es la diferencia entre nuestro mercado y mercados más desarrollados. La cantidad de tecnología que apoya al trabajo que hacen en esos otros sectores. Y quiero mencionar un cuarto efecto de beneficio, que es el efecto en la innovación. No solamente las personas educadas en carreras técnicas, en tecnologías TIC, hacen que las empresas sean más productivas, pero también fomenta y fortalece la capacidad de las empresas innovar en los productos y servicios que desarrollan. Algunos de ellos van a crear empresas, por supuesto, pero también están ayudando a las empresas en otros sectores innovar y producir nuevos productos y servicios. Entonces, quería nada más mencionar porque son algunos de los beneficios económicos que tendríamos en el país si realmente damos el énfasis, el enfoque, la inversión que requiere en la educación técnica y tecnológica. ¿Cuáles son algunos de los desafíos? Creo que Pablo resumió perfectamente en el artículo de La Nación. Creo que fue el lunes, había un resumen también muy bueno. Evidentemente hay temas de infraestructura, hay recursos insuficientes para atender toda la demanda que haya. También eso implica, como mencionó Pablo, capacitación y el desarrollo profesional de los mismos docentes. Yo agregaría en este grupo, Pablo, a los de orientación vocacional. Yo creo que una de las brechas que hemos identificado y tuve el agrado de poder participar varias veces con el grupo de orientadores vocacionales del MEP en informarles sobre las oportunidades en el campo TIC. Y ese rol de la Cámara ante este grupo de orientadores, yo creo que es importante que podamos hacerlo más sistémicamente, entregarles más información, porque lo que encontramos es, como los orientadores no conocían de esos campos, no lo transmiten a los estudiantes y los estudiantes entonces tienen información incompleta de cuál es la oportunidad. Si no es solamente los orientadores, imaginamos las familias de esos jóvenes tampoco tienen la información, no saben de cuál es la oportunidad o cuál tipo de trabajo es. O quizás tienen algunos mitos de que estos trabajos son muy difíciles, ¿no? Muy matemáticos, muy científicos, y se sienten de que no pueden hacerlo, y es todo lo contrario. Son campos en donde hay mucha variedad de roles y mucha oportunidad para que jóvenes
desarrollen rápidamente esas capacidades. Entonces, capacitación y desarrollo profesional docente y también del grupo de orientadores. Para atraer a los estudiantes a esas carreras, creo que regresaría a este modelo que mencioné de Costa Rica Specialist, en donde deberíamos invertir, asegurando de que, vamos a llamarlo becas, de que esas familias que optan porque sus hijos y hijas, en vez de trabajar, estudien en estos campos que hemos priorizado, reciben ese subsidio, esa beca, para que la familia no tiene que tomar la decisión entre el estudio y el trabajo de sus jóvenes. Que vayan a estudiar en esos campos, el país podría estar invirtiendo, no sé, llamémosle 3,000 personas adicionales al año para que estudien en esos campos. El costo de esto no es exorbitante. El retorno se recibiría en el primer año de que ellos egresen y comiencen a trabajar. Eso es un ganar-ganar. Esas familias recibirían el beneficio de que esas carreras tienen salarios más altos y el país tendríamos esas oportunidades que mencioné antes. Oportunidad de trabajar en inversión extranjera directa, las empresas domésticas de TIC, en empresas de otros sectores, llevándole mayor productividad y creando empresas y creando nuevos productos y servicios con las capacidades de innovación que ellos tienen. Creo que podríamos darle ciertos enfoques, ¿verdad? Enfoques regionales, enfoques de género, enfoques que permiten atraer a personas que en otras circunstancias quizás no tendrían el conocimiento de esas oportunidades o podrían tener un limitante real que no permite que vayan a estudiar. Y quizás nada más para aportar la discusión, algunas de las cosas que podríamos hacer para fomentar más, no solamente interés, sino el ancho de banda de la educación técnica, es buscar esos otros modelos. Pablo mencionó educación dual. En la Cámara hemos sido promotor del modelo de educación dual, viendo el ejemplo alemán desde hace años. Recuerdo desde hace por lo menos una década estar en esas comisiones de trabajo sobre educación dual. Hay que hacerlo, no solamente ayuda al estudiante a tener una experiencia, lo pone en conexión con las empresas domésticas para que pueda tener una relación laboral temprano, pero también quita una parte de la presión del sistema educativo, que esos estudiantes que vayan a tener una experiencia de educación dual, entonces no están sentados en el aula y eso abre el espacio para más y para otros. Entonces, evidentemente, este modelo. Y como este modelo, pueden haber otros modelos de aprendizaje, también aprendizajes en línea, aprendizajes mixtos, aprendizajes en donde fomentamos un estilo más por competencias que por horas aula, en donde estudiantes podrían progresar más rápidamente por la educación técnica sin tener que cumplir una cantidad de horas necesariamente. Y buscar otras formas en donde podríamos desarrollar oportunidades de alianzas públicas y privadas para que no solamente buscamos cuál es el horizonte futuro y que estemos informando al sistema desde el sector privado industrial de cuáles son las nuevas oportunidades, sino buscando otras formas en donde podemos participar con el sistema de educación para asegurar de que realmente estamos produciendo no solamente la calidad, sino la cantidad de educados como necesitamos en el sector. Creo que por ahí voy a dejar los comentarios por el momento y regreso en la ronda de preguntas. Muchas gracias, Paul. Pasaríamos ahora con don Roberto Arce. Adelante, don Roberto. Está silenciado, don Roberto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por haber preparado esta excelente presentación sobre las herramientas ya existentes que tenemos en el país para poder evaluar la situación de la educación técnica en Costa Rica. Es muy importante
lo que ya sabemos, ¿verdad? Que parte de la desigualdad que nos viene preocupando tremendamente se ha dado y es principalmente por la educación. O sea, quienes tienen mejor educación obviamente han logrado puestos de trabajo mucho mejor y hay una gran cantidad que no han tenido las oportunidades de educación que entonces se nos van quedando rezagados en cuanto a sus ingresos económicos. Todo lo que hemos visto es muy interesante. Me pareció muy bien esta última parte donde Paul habla de hacer alianzas. A mí me parece que hay algo que tenemos que estar presentes. Primero, es urgente, ¿verdad? La necesidad de técnicos, al menos nosotros como empresarios, lo vemos como urgente. También es urgente el ofrecerle a muchos de los ocupados que están buscando puestos, pero que no tienen una calidad en sus conocimientos. Entonces, ver cómo podemos, primero, entender por qué si 10 personas participan en una feria de empleo, 7 no logran conseguir empleo, porque cuáles son las competencias que les hace falta para poder enderezar su perfil y poder ser aptos o para ser contratados. Y cuando digo ser contratados para que sean capacitables, ¿verdad? O sea, que es una persona que uno ve que tiene los conocimientos suficientes para que sea capacitable. Pero hay muchos de ellos que tal vez lo que necesitan es una adecuación de su currículum, ¿verdad? Y eso pues me parece que es muy importante que se dé. Por el otro lado, también me parece que cuando estamos hablando de las zonas rurales, y especialmente ahora me imagino que nos van a hablar de eso, en la parte a donde queremos abrir desarrollos e inversiones en zonas rurales, pero realmente no hay capital humano en esas zonas rurales. Entonces, lo que estamos haciendo es moviendo gente simplemente de una área metropolitana a una área rural, cuando en muchas ocasiones lo que queremos es darle oportunidad a la gente en esas zonas rurales. Entonces, definir muy bien cuáles son las competencias que vamos a necesitar que esas personas tengan. En la parte de cómo hacerlo, es tan urgente lo que necesitamos que quiero recordar cuando CINDE se inició en 1983, teníamos una urgencia parecida. Bueno, otro tema, pero teníamos una urgencia y hubo un involucramiento del sector privado muy, muy fuerte, lo cual nos permitió hacer lo que hoy, años después, es un ejemplo mundial, ¿verdad? Fue un logro increíble. Yo considero que debe haber mayor colaboración del sector privado. Debemos atraer inversión extranjera en la educación técnica para que podamos cerrar esta brecha tan grande que tenemos de necesidades en la parte técnica. De nuevo, muchas gracias a todos por permitir este foro. Me parece que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Bienvenido, don Carlos Wong. Para poner en autos a Carlos, María nos hizo una presentación de la plataforma Hipatia, que sé que conoced muy bien, y estábamos en la ronda de comentarios de parte de los demás panelistas sobre la situación de la educación técnica, retos y oportunidades para Costa Rica. Así es que te cedo la palabra, no sin antes pedirte que nos circunscribamos a un espacio de 10 minutos para que tengamos tiempo luego, Carlos, de darle margen a que yo les plantee preguntas que ya tenemos de parte del público. Así es que bienvenido y adelante. Muchas gracias y primero que todo mis disculpas. Estábamos con la asamblea de ASOFRAS en el nombramiento de la nueva junta directiva y se nos atrasó un poquito más allá de lo que esperábamos. En primer lugar, quisiera compartir que para el sistema de zonas francas la participación del
de la educación dual y particularmente de la educación técnica es fundamental. Son precisamente esas capas de mandos medios y de formación técnica las que hacen que los países puedan entrar a desarrollar y a competir por una mejor plataforma y de una mejor forma. En el caso concreto del sistema de zonas francas, hemos tenido experiencias en el desarrollo de procesos de educación dual a través de básicamente el programa de educación dual, en el cual empresas como Intel, empresas como Abbott, empresas como Philips han incorporado dentro de sus trabajadores programas de formación dual del Ministerio de Educación Pública, y hemos venido siendo pioneros en el desarrollo precisamente de la educación dual en Costa Rica. ¿Cuál ha sido el resultado de esa experiencia? Bueno, que el sistema que tenemos hoy en día en Costa Rica requiere ajustes para dar una mayor accesibilidad y una mejor facilidad a las empresas, y esta formación de formadores debería permitirnos crear una mejor plataforma de trabajo para las empresas. Igualmente tenemos un tema de profundidad fuera de la GAM. No tenemos experiencias de trabajar en esta formación fuera de GAM, lo cual hace precisamente que las áreas que deban fortalecerse en el crecimiento del sistema de zonas francas fuera de GAM tengan que ser reforzadas. Particularmente estamos trabajando solamente dual en turismo, pero el dual para los procesos de agricultura moderna, para los procesos de manufactura moderna, no se están dando fuera de la GAM. Y esa es una de las áreas que precisamente requiere mayor apoyo. Entonces, el reto del talento humano y particularmente el reto de esta formación técnica es fundamental, porque hay un porcentaje muy importante del empleo que generan las empresas de zona franca que podría haberse favorecido y que constituye la base de crecimiento para las posiciones de ingeniería, dirección, etcétera, que está dado precisamente por la educación dual y la formación técnica como elemento. Creo que me quedaron unos cuantos minutos, pero dejamos espacio para más preguntas y si consideras necesario, podemos ampliar. Gracias, Carlos. Pasemos ahora, si les parece, a este segmento de preguntas y comentarios. Tengo algunas que nos habían hecho llegar antes de que iniciáramos con el evento y luego le voy a agregar otras que están acá. Si les parece, en aras a maximizar el tiempo, no esperamos que ustedes, los que están participando como comentaristas y expositores en este panel, aborden todas las preguntas. Entonces, lo que puedo hacer es leer algunas, por lo menos unas 4 o 5, y luego, en el mismo orden que participaron, pues darles la oportunidad y cada uno escoge a cuál o a cuáles preguntas desea referirse. Unas primeras preguntas que están dice, ¿cómo desde cada frente, es decir, el INA, el MEP, Educación Superior, ven que se puede hacer la integración del ecosistema de educación técnica del país? Porque uno de los grandes problemas es el desperdicio de recursos y demás, que los sistemas porque los sistemas no se articulan correctamente. Es decir, el país debería lograr una apropiada coordinación entre la oferta y la demanda en materia de técnicos, cuántos puestos se requieren, en qué niveles, quiénes los proveen. Las ofertas ejecutivas no están elaboradas de acuerdo a esto, y creo que don Pablo nos comentaba algo de esto, y menos, dice, distribuidas de la mejor forma entre las regiones, etc. Otra pregunta que señalan acá es que si se tienen datos de empleabilidad en relación con la formación. Es decir, lo que le entiendo a la persona que plantea acá es que señala que se manejan datos de graduados, y eso es muy valioso, muy importante, pero no se manejan datos de empleabilidad de esos graduados, ¿verdad? Entonces, esa es otra pregunta que plantean. Además de eso, hay 2 otras preguntas acá que creo que son importantes. Dice, ¿cuál es la situación de la formación del aprendizaje de inglés, dado que se habla de la falta de personal bilingüe para satisfacer la demanda actual?
Esto obviamente en materia de educación técnica. Debe haber una sectorización de la educación técnica. No es posible que todas las instituciones oferten lo mismo. ¿Qué opinión les merece esto? Y por último, por el momento podemos dejar las preguntas hasta ahí. La otra pregunta es si visualizan la transformación digital como parte de las oportunidades o retos de la formación técnica. Si les parece, bueno, perdón, y en esta dice, los docentes cuentan con las capacidades y habilidades en materia de transformación digital, dentro de esa misma pregunta. Entonces, si les parece, eso sí, les agradecería que para que maximicemos el tiempo, todavía hay varias otras preguntas. No traten de circunscribirse a algunas de ellas y hacer muy concretos en sus respuestas. Comenzaríamos con María, si te parece, María. Sí, claro. Bueno, voy a referirme a dos de las preguntas. Una de ellas que tenía que ver con la información de la empleabilidad. No existe información sistematizada para todas las instituciones en términos de empleabilidad. Para eso habría que referirse a las instituciones individualmente y conocer los datos particulares. En el pasado, por ejemplo, la Contraloría hizo hace varios años un estudio, pero un estudio a carácter general, ¿verdad? Para ver cómo andaba la empleabilidad. Dicho sea de paso, los resultados no eran muy halagüeños, pero la respuesta es no, esa información para la generalidad de la FTP no está sistematizada. Y después, con respecto a la otra consulta sobre cómo anda la formación en áreas de inglés, bueno, le señalo algunos datos como para que tenga ¿verdad? Un feeling de cómo está eso. Bueno, solo 5 de las 36 instituciones están formando en campos relacionados con ese tema, ¿verdad? Que den lugar, por ejemplo, a personas especializadas en servicio al cliente en inglés, etcétera. Solo 5 de las 36, además de sus graduados, el número de graduados ha disminuido desde antes de la pandemia, desde 2019, y estaríamos hablando más o menos de unas 25.600 personas graduadas. Y entre las especialidades más frecuentes es ejecutivo de inglés para servicio. Entonces, algunos hallazgos para responderle a esa persona, esa consulta. Gracias, María. Pablo. Bueno, perdón, las preguntas son muy interesantes, ¿verdad? Podríamos discutir mucho sobre ellas porque todas son de fondo, ¿verdad? Voy a referirme de manera como en general y muy concreta respecto a los esfuerzos conjuntos del ecosistema. En términos absolutos no podríamos decir que existe una coordinación, ¿verdad? Y que está funcionando así, ¿verdad? Como un motor nuevo recién encendido. Pero tampoco podríamos decir que existe una desarticulación total. El país viene haciendo esfuerzos importantes en los últimos años. Cuando hice mi exposición, mencioné esas estructuras de gobernanza que ya están trabajando y nos parece a nosotros que ha habido avances importantes en esta coordinación. Don Paul Verboy se refería, por ejemplo, al modelo de educación dual alemán. Nosotros hemos explorado mucho ese modelo en el MEP y ese modelo inspiró mucho la ley que tenemos actualmente. Y una clave de ese modelo de educación dual es justamente la articulación entre los actores, ¿verdad? Todos en función de la formación profesional de las personas. Entonces, ¿el país ha hecho esfuerzos? Sí, hay que hacer más, todavía más, porque cada institución tiene sus propias leyes orgánicas y normativas que las rigen, entonces a veces cuesta mucho romper un poco ahí, ¿verdad? Esas paredes que existen entre institución e institución, incluso con los sectores, pero los esfuerzos se vienen haciendo. Como bien decía doña María Santos, y datos de empleabilidad se tienen a través de las instituciones, debe de haber una manera más centralizada, incluso de acceso más fácil para ciudadanos, para empresas, para obtener esta información y discutirla en todos los niveles, ya sea en foros académicos como este, o en foros con empresarios, o en foros, por ejemplo, de sindicatos y demás. Y a mí me parece que aquí hay un desafío por delante para el Ministerio de Trabajo, quien preside
y es el rector del Sistema Nacional de Empleo. Tiene una agencia de empleo y tiene también dentro de ese sistema un desafío que es crear un modelo nacional de prospección laboral. Entonces creo que hacia ahí debemos de apoyar todos y apuntar, ¿verdad? Para que sea desde esa instancia donde todos nos podamos encontrar. En materia de inglés, todos los programas que nosotros venimos actualizando en el MEP desde hace 3 años que implementamos esta nueva transformación y que seguimos para adelante, hemos variado sustancialmente lo que conocíamos como inglés técnico y ahora se llama inglés con propósito específico. Ciertamente, el impacto en inglés o en otras lenguas no lo vamos a tener solo porque actualicemos un programa. Es decir, necesitamos que los docentes que imparten el segundo idioma o el tercer idioma hablen esos idiomas. Y ahí ciertamente tenemos todavía mucho por recorrer, pero sí puedo decir que se vienen haciendo esfuerzos importantes, que habrá que acelerarlos. Habrá que acelerarlos. La sectorización de la educación técnica es un desafío que incluso la OCDE nos lo viene señalando a Costa Rica. La OCDE ha dicho a Costa Rica que debemos de tener centros de formación profesional, llámese colegios técnicos o centros en el INA o en las universidades que se especialicen, por ejemplo, en ciertas áreas de formación. Bueno, lo consideramos importante para nosotros en el MEP. Esto implica, llegar ahí implica recorrer muchos caminos porque habría que hacer muchos cambios. Sin embargo, en las zonas rurales, como lo vimos en los datos de María Santos, no tenemos suficientes todavía colegios técnicos como para sectorizar colegios, ¿verdad? Pero me parece que hacia ahí hay que avanzar todavía mucho más. Y por supuesto que todo lo que tiene que ver con transformación digital es fundamental en esta nueva propuesta de carreras técnicas. El MEP gradúa este año los primeros técnicos de nivel 4 en ciberseguridad. Esto es pionero para Costa Rica. Cuando planteamos esta carrera se nos preguntó, se nos cuestionó si realmente había una demanda de ciberseguridad como de técnicos. Y ustedes recuerdan lo que pasó hace un año con las instituciones públicas en este país. Y este año empezamos un programa pionero en América Latina, construido con la industria que es inteligencia artificial. Cuando lo construimos y lo presentamos con el apoyo de Intel y de CINDE, también se nos preguntó si realmente eso de la inteligencia artificial ya estaba como a la puerta. Bueno, y todos estos días todo el mundo habla de ChatGPT, es decir, eso es real, ¿verdad? Entonces me parece que sí, los desafíos están ahí, ha habido esfuerzos y falta mucho que hacer todavía. Muchas gracias, Pablo. Paul. Muy bien. Construyendo sobre lo que comenta Pablo, efectivamente, esa articulación existe. En la Cámara participamos. No hay una semana en donde no hay alguna actividad que hacemos con el MEP, con el INA. Somos parte de la Agencia Nacional de Empleabilidad, etcétera, etcétera. Hay N espacios en donde la industria efectivamente participamos. Educación dual es uno en donde quizás más impacto estamos teniendo actualmente. A diferencia del modelo alemán, en Alemania la afiliación en las cámaras es requerido, es parte del sistema nacional de ellos. Como eso no es así aquí, el sistema de educación dual no puede, digamos, obligar que las cámaras estén como insertos en el proceso, ¿verdad? Porque no somos obligatorios la membresía. Pero voluntariamente sí, podemos participar y informar al proceso y hacer que nuestras empresas se preparen para recibir estudiantes y ayudarles a calificarse como empresas calificadas para hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, sí lo hemos absorbido como una responsabilidad cameral de hacerlo, a pesar de que no es como una cosa oficial dentro del estilo de la educación dual que se hace en el país. Alguien preguntó sobre la motivación aquí en el chat, cómo motivar a los jóvenes de escoger esos campos de formación, digamos, con mayor, no solamente empleabilidad, digo, sino la pregunta menciona encadenamiento. Creo que la pregunta es empleabilidad y empleos de calidad, ¿verdad? Es lo que queremos. Y creo que la educación técnica en campos de tecnología justamente están dando un premium sobre los ingresos que esos jóvenes reciben. Entonces sí, yo creo que el proyecto país es decir, sí, la verdad, hay que priorizar la educación técnica en campos en donde no solamente alta empleabilidad, sino que el nivel salarial es superior. No tenemos que tratar todos los campos como iguales, deberíamos favorecer estos.
¿Cómo se hace? Creo que deberíamos hacer una campaña con las familias para que reconozcan la oportunidad. Deberíamos educar a los orientadores vocacionales en estos campos para que lo prioricen. Y finalmente deberíamos crear un programa de incentivos, becas, subsidios familiares, etcétera, para que jóvenes en situaciones de riesgos prefieren estos porque sus familias dicen, estudie eso porque nos dan un subsidio si lo haga. Es un proyecto país, hay que hacerlo. ¿Sí? Eso para la motivación. Quiero mencionar un poco en el campo de INA y lo que son no jóvenes, sino adultos que también necesitamos reeducar en algunos de esos mismos campos que hemos estado hablando. Es una tarea país. En inglés se llama reskilling o upskilling. Es la recapacitación de personas que salieron de programas y ahora necesitan refrescar. Estamos en un momento en que ocupamos refrescar las competencias y talentos de muchas personas. Deberíamos también poner enfoque en la reeducación o la educación continua de adultos, otra vez con los mismos tipos de incentivos, programas de formación en esos mismos campos que hemos estado hablando hoy, para que puedan adquirir nuevas competencias y que no quedan fuera de las oportunidades laborales y de otra vez empleos de calidad. Y en respuesta a la pregunta sobre transformación digital, no sé si existe, digamos, un área técnica en sí que es transformación digital. Creo que las personas que van a educarse en los campos tecnológicos que mencionamos, hay diversas, ciberseguridad se mencionó, inteligencia artificial, redes, soporte, desarrollo web, programación, todos esos campos permiten a que esos jóvenes, cuando se inserten en las empresas, provocan transformación digital. Obviamente, algunos podrían terminar en empresas de tecnología, en donde su labor es la transformación digital de sus clientes. Pero cuando se inserten en otras industrias, turismo, logística, agro, su rol es ayudar en la transformación digital. Eso es parte de lo que ellos traen a las empresas tradicionales. Entonces, por eso mencioné en que los impactos, los beneficios para el país, no es únicamente empleabilidad en empresas de tecnología, sean extranjeras o domésticas, sino el impacto que tienen en las empresas que son de otros sectores productivos. Ese es uno de los mejores y más importantes impactos de la educación técnica, que van a llevar estos a niveles de productividad por resultado de transformación digital en esas empresas. Y también producen un efecto de innovación, permiten a las empresas en sectores tradicionales innovar en productos y servicios de formas nuevas. ¿Se imagina un joven que sale de una carrera técnica en inteligencia artificial metiéndose en una empresa agro? Fabuloso. Imaginamos todo lo que podría aplicar como nuevas formas de desarrollar la problemática de una empresa agro con inteligencia artificial. Hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que llaman en inglés, es un no-brainer. Hay que asegurar de que esas otras industrias se compenetren con personas capacitadas en campos tecnológicos. Gracias, Paul. Don Roberto. Está en mute, don Roberto. Nada más, como se ha dicho ya, tenemos que hacer énfasis en cómo podemos hacerle el upgrade o nivelar a las personas que ya salieron de estos cursos, porque son muchos de los desocupados los que están en esa situación. Y por el otro lado, es gente que estamos necesitando en nuestras empresas. Así es que tenemos que ver cómo el sector privado se involucra más en estos procesos de adaptación de la educación. Roberto, gracias, don Roberto. Carlos. Sí, la educación dual, tenemos que empezar por cambiar algunos mitos. La educación dual, particularmente técnica, es una educación que permite a muchas personas accesar rápidamente un trabajo y un trabajo bien remunerado. Y creo que esa que estaba mencionando Paul, el trabajo de darle un lugar importante a la educación técnica es muy importante, tanto a nivel de las familias
como a nivel de la exposición en los mercados laborales. Cuando uno está en Europa, uno ve muchas familias que incluso le recomiendan a sus hijos que entren directamente a la educación técnica y que busquen trabajos técnicos antes que un trabajo incluso más ingenieril y procesos. Precisamente esa motivación va por el lado de una remuneración rápida, de una remuneración que puede mejorar su condición respecto de un trabajo con un grado universitario. Muchas familias y muchos estudiantes no logran entrar a las universidades. Veamos el caso del tecnológico. Aplican 20,000 personas y ¿cuántos admite por año? 4,000. Es decir, hay mucha gente que no logra entrar a las universidades, pero que creen que la única forma es ir a buscar otra universidad. Quizá para muchos de ellos la escalabilidad y la articulación de los procesos podría dar oportunidades para que las personas puedan no solo tener una formación técnica, sino que también puedan seguir en su proceso de formación. Nosotros en la experiencia que hemos tenido, digamos, en Zona Franca Coyol, hemos visto casos de muchachos que han salido de un colegio técnico, han tenido y han entrado a trabajar como técnicos y han seguido su proceso y han llegado a sacar su grado de ingeniería y han llegado a ser hasta gerentes de plantas. Esos casos de éxito se pueden dar, pero también el proceso de formación técnica les ha permitido a ellos accesar una carrera y un puesto técnico mejor remunerado. ¿Cuántos son? Bueno, es un número muy importante, casi el 20% de la población que trabaja en zonas francas, hay 180,000 personas en total trabajando en zonas francas, están en procesos, en puestos técnicos o administrativos o ingenieriles. Es decir, hay una cantidad importante de personas que tienen posibilidades de trabajar en estos puestos en las zonas francas. El proceso de articulación que más requerimos es una articulación en el cual podamos no solo tener los colegios técnicos, sino también los programas del INA y los programas de las universidades con articulación, porque en este momento no existe una adecuada articulación entre el sistema que permita precisamente ir a crear ese escalamiento donde alguien pueda pasar por un colegio técnico, pasar por una universidad e incluso llegar a tener una maestría. Esos procesos podrían ayudar muchísimo en crear una base que es importante para la generación de los nuevos procesos. Todo lo que está viniendo en los nuevos procesos, tanto industriales como de tecnología, son procesos que requieren esa capa de técnicos. Esa capa es muy importante y por lo tanto los procesos en que podamos apoyar la educación técnica en Costa Rica y el reskilling a través del INA son fundamentales. De ahí que estos programas de becas que venía desarrollando el INA y que en su momento incluso estaban articulados para apoyar la educación dual, son muy importantes para que sigamos impulsando precisamente que personas que tienen escasos recursos puedan precisamente integrarse a estos procesos y generar oportunidades de mucho mejor remuneración para sus familias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, procedo a leer otro conjunto, creo que tenemos espacio todavía para otro conjunto de preguntas que nos han llegado tanto por la plataforma como inclusive por WhatsApp. Tengo aquí una que me enviaron por WhatsApp que dice que tal vez Pablo nos podría ayudar. En otros gobiernos se avanzó en convertir colegios de educación secundaria diversificada en colegios técnicos que estuvieran enfocados en la demanda de donde están ubicados. La pregunta es, ¿qué ha pasado con eso? Si ese proceso continuó o si no ha continuado. Otra preguntas que nos llegaron acá plantean lo siguiente. Hay una que dice, según entendí, hay 572 especialidades, de las cuales 93% son del MEP. Quiere decir que solo el 7% son de otras especialidades, sean 53 especialidades. Si se gradúan 45,000 al año en otras especialidades, solo se gradúan 3,100 personas al año, o sea, 59 personas por especialidad nada más. Eso era, perdón, un comentario. Después dice, bueno, no, ya esa la contestó Paul, que era como motivar a
más jóvenes a estudiar carreras de alta empleabilidad. Dice, ¿cuáles son acciones que se pueden realizar para aumentar la participación de las empresas en la formación dual? Otra pregunta dice, existe mucho problema al conseguir profesores que cumplan los requisitos de inglés en las áreas técnicas, por ejemplo, en la especialidad de accounting. ¿Qué podría hacer el MEP para resolver este problema? Y otra pregunta dice, en el mapa se aprecia una concentración en la GAM y en el sector Pacífico. ¿Qué relación hay con oferta y demanda y por habitante? Si les parece, avancemos en esas y si nos queda tiempo, creo que todavía hay como 3 preguntas más que podríamos abordar. Adelante, María. Bueno, tal vez para aclarar esa duda sobre el dato del 93%, cuando hablábamos de eso, en realidad no nos referíamos a especialidades. Lo que quería decir es que el 93% de los egresos de la FTP en general, en el periodo de estudio, provienen principalmente del INA y el MEP. Son las 2 principales instituciones que más aportan egresos. En el caso de y todas las personas que se han, digamos, egresado de algunos de esos niveles de cualificación, lo hicieron con alguna especialidad, de manera que no habrían personas que no tengan una u otra especialidad. Y bueno, en el caso concretamente, también volviendo a lo del MEP, más allá de cuántas especialidades o no esté ofertando ahí, y lo más importante es cuán cercanas están a los requerimientos, ¿verdad? Eso quizás, y por ahí quizás, según lo que vimos, hay un mayor acercamiento, hay un mayor acople de las especialidades de los ETPs con respecto a los requerimientos, tanto en cuanto a la granularidad de las especialidades, ¿verdad? Como también en cuanto definitivamente a los niveles de cualificación. Son un 27% de los graduados, porque repito, el INA es el que más gradúa, pero hay veces que lo importante está en el detalle, ¿verdad? Es en qué, ¿verdad? Entonces sí, le aclaro la confusión a esa persona. Y después en un dato que presentamos ya al puro final, donde se relacionaba en cuanto a las ocupaciones de mayor demanda y de dónde provenían fundamentalmente GAM fuera de la GAM, y que el 55% provienen del interior de la GAM. Bueno, es que en este momento, dadas las oportunidades que hay, también, ¿verdad? Ahí es donde más están gestando, ¿verdad? Hay que dar esta oportunidad que haya con la nueva ley de zonas francas que se implementen, se concreten más oportunidades fuera de la GAM y entonces volver a ver dentro de un par de años cómo eso ojalá se haya, no haya tal concentración en la GAM. Gracias, María. Pasaríamos con Pablo. Muchas gracias. También este bloque de preguntas es, ¿verdad?, muy interesante. A la primera me voy a referir de manera muy concreta. Efectivamente, desde el año 2014 acá, el MEP dejó de crecer en cantidad de centros educativos que imparten carreras técnicas. La última gran crecimiento importante lo tuvimos entre el año 2006 y 2014, particularmente 2010 y 2014, donde pasamos de 88 CTPs que teníamos para 2006 aproximadamente a unos 137 que tuvimos ya hacia el año 2016. Y también tenemos otras modalidades dentro del MEP que imparten carreras técnicas y PECIS-INDEAS, en total son 153. Pero 153 centros educativos de secundaria que imparten carreras técnicas de 800 centros educativos de secundaria, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Todavía siguen siendo una proporción muy pequeña. Eso está directamente relacionado con un tema presupuestario y sobre todo la entrada en vigencia de ley del fortalecimiento, perdón, de las finanzas públicas ha limitado, ¿verdad?, con mucho más severidad. Y en este momento ese tema se convierte en algo dramático porque si queremos, que es el tema de fondo de este foro,
llevar más oportunidades de empleabilidad a las comunidades y que esas carreras técnicas sean las que respondan a la demanda, también estamos hablando de tener que crecer sí o sí en esa cantidad de ofertas. Y efectivamente ese desafío lo estamos implementando. La otra pregunta que, ¿verdad? Me pareció muy interesante, cómo motivar o permitir, perdón, lograr mayor participación de empresas en todos estos esfuerzos. Hay mucha participación de empresas y de cámaras en todas las mesas de trabajo del Cinefotep, de la CAP Dual, del marco de cualificaciones del Sistema Nacional de Empleo, pero ciertamente me parece que todavía se ocupa una participación mucho más decidida, ¿verdad? No solo que responda a una convocatoria política porque un decreto dice o la ley dice que, ¿verdad?, un sector productivo integra una comisión, sino que esa participación sea mucho más decidida en las decisiones políticas, pero también en los elementos técnicos que nos permitan, por ejemplo, la construcción de programas de estudio cada vez con mucho más cercanía a las demandas del sector, o participando los sectores productivos cada vez más, por ejemplo, en la motivación a sus agremiados, en el caso de las cámaras, para abrir más oportunidades para muchachos y muchachas en la educación técnica, y particularmente los grupos sociales que nos interesa mucho impulsar, como es el caso de las mujeres, por ejemplo, y otros grupos importantes. Respecto a profesores de inglés, el ejemplo de accounting, sí, es verdad. Tenemos en el MEP, y probablemente eso se repita en otras instituciones públicas por la normativa que nos cobija, poco incentivo para que un docente de una especialidad técnica imparta esa misma carrera técnica de inglés. ¿Y cuál es el escaso incentivo? Que en realidad no hay. Es que ese docente no recibe, por ejemplo, un estímulo, vamos a decir, salarial, por ejemplo, o material, que lo motive a hacer un esfuerzo, capacitarse en inglés e impartir esa carrera técnica. Tenemos en el MEP carreras técnicas diseñadas totalmente en inglés, por ejemplo, accounting. Pero ¿por qué no podemos impartir accounting más allá de los pocos colegios que tenemos actualmente? Porque los profesores de contabilidad certificados en inglés, los poquitos que hay ya están ahí trabajando en esos colegios. Entonces requerimos tener más docentes certificados en inglés en la parte técnica. No solo en accounting, sino en carreras de informática, por ejemplo, y en las carreras de turismo. Habrá que hacer un esfuerzo adicional para ir creando estímulos para que docentes, vamos a decir, se interesen más en poder desarrollar su experiencia profesional, por ejemplo, en una carrera bilingüe. Y yo tengo también mi propia, digamos, mi propia explicación. Puede ser que esto se confunda con algunos colegas de por qué en estos mapas que nos presenta María Santos, ¿verdad?, veamos esa concentración de centros de formación voy a decir que en el Valle Central, GAN y Valle Central. Bueno, es que el sistema educativo es a su vez un reflejo, ¿verdad? Y es a su vez un potenciador, es como un círculo del modelo socioeconómico que en este país hemos construido. Y este modelo socioeconómico lo hemos construido centralizando todo en el Valle Central. Entonces, el sistema educativo responde a eso, pero el sistema educativo también luego perpetúa ese comportamiento. Hay que romper el paradigma, hay que romper el círculo, ¿verdad? Y esos esfuerzos, por ejemplo, como el que menciona don Carlos Wong, de llevar posibilidades de zonas francas más allá del Valle Central, eso es un dinamizador, porque entonces el sistema educativo responde a eso en el sector rural y va a ir creando oportunidades ahí. Lo que hay que romper es ese círculo, ¿verdad? Porque estamos dando vueltas. Sistema educativo que responde al modelo económico y modelo económico al sistema educativo, ¿verdad? Y mientras eso sea así, vamos a seguir perpetuando eso, ¿verdad? Definitivamente eso habrá que romperlo. Gracias, don Pablo. Paul. Quizás tocar el tema de la educación técnica como un proyecto de educación continua. Creo que haríamos mucho bien si vemos la educación técnica como un proceso de educación continua de por vida, en donde no es que se sale como un joven y luego se espera tener una carrera de por vida, sino regresa y tiene un programa de regresar y reformarse continuamente durante su carrera profesional. Eso creo que debería ser un cambio que aplicamos en la educación, no solamente técnica, sino en general. ¿Cómo lograrlo? Bueno, hay otros países que han creado
mecanismos muy interesantes, casi como los fondos de pensiones y cosas así, en donde parte del aporte que uno hace cuando paga sus impuestos y sus aportes a la caja es un fondo de educación continua, en donde la persona tiene entonces el acceso a recibir fondos que le permite subsidiar quizás un rato mientras que regresa a estudiar para pagar los estudios o bien subsidiar el costo de vida mientras que no esté empleado porque se está reeducándose. Hay países que hacen eso. Me parece un mecanismo que Costa Rica requiere en este momento. Ya estamos en un momento para que salgamos de esa trampa de economías de medio ingreso y necesitamos dinamizadores que hacen que las personas puedan regresar a formarse en capacidades nuevas y eso nos ayuda a salir de esa trampa de economía media. Gracias, Paul. Carlos. Muchas gracias. Quisiera retomar el tema de la articulación y el tema del reskilling que estaba mencionando Paul. Yo creo que es muy importante que busquemos esos mecanismos mediante el cual pueda darse no solo la articulación entre los diferentes procesos de formación, tanto en técnico como a nivel universitario, pero también esa continua formación que menciona Paul me parece muy importante. Y las empresas como tal están participando de las diferentes comisiones a nivel nacional, pero es muy importante que sea también a nivel de los colegios donde existan espacios para que puedan darse integraciones incluso más micro. Muchas veces tenemos un colegio que está ubicado en, por ejemplo, las zonas de San José y lo que está formando no está necesariamente relacionado con lo que esos muchachos van a encontrar en su entorno cercano. Entonces no tenemos una relación tan clara entre las concentraciones geográficas de empleo y las condiciones que se requieren de empleo técnico, lo cual hace que muchas veces haya que empezar a hablar con colegios que están muy largos, donde los estudiantes requieren desplazamientos de más de 40 minutos para poder ir a una empresa y tener su formación dual técnica. En este sentido, creo que tenemos que buscar una mayor flexibilidad de los sistemas para que no tengamos un país que sigue concentrado en un solo lugar. Tenemos que buscar crear mayor descentralización, una mayor agilidad a nivel de los colegios técnicos para que puedan tener una mejor adaptación a las necesidades de la zona. Por otro lado, hay que facilitar los procesos de formación dual en las empresas. Es difícil para una empresa hoy en día entrar en dual porque sus trabajadores tienen que pasar por un proceso de certificación para poder ser mentores. Y los procesos de mentores requieren tiempo. En este momento yo creo que es importante que podamos generar facilidades para que más bien puedan las personas que están trabajando convertirse en mentores de una manera más ágil y que eso permite entonces que los estudiantes puedan integrarse más rápidamente a los sistemas de formación. Y acá el proceso mediante el cual el INA se convierte en un elemento de apoyo a los procesos de formación dual también es necesario mejorarlo para que exista esa mejor articulación, necesidades de las empresas, formación dual desde el punto de vista académico. Gracias, Carlos. Bueno, nos quedan unos 12 minutos y aquí nos llegaron 3. Son un comentario y una pregunta. Y yo tengo otra, entonces rápidamente les recomiendo ver algunas oportunidades de mejora que señala Álvaro Ramírez en el chat. Por ejemplo, él señala el aprendizaje basado en proyectos, más competencias blandas. Habla de pasarelas educativas como la del Cobao, Cook y el tecnológico. Habla de impulsar la subsidiariedad, como por ejemplo entre el Cobao, sede Don Bosco y alianzas público-privadas. Que creo que ahí hay un conjunto interesante de recomendaciones que por motivo de tiempo obviamente no podemos entrarle en este momento.
Una pregunta que se hace acá es, dice, ¿qué se está haciendo en el MEP respecto a la deficiente educación de niños y jóvenes que una vez que salen del colegio no son elegibles para siquiera capacitarlos en especialidades técnicas, como lo señaló don Roberto Arce? Y tengo otra pregunta acá que quisiera ver si pueden referirse a ella. Esta es mía. A mí me llamó mucho la atención la idea que planteó don Roberto sobre atraer inversión extranjera directa en educación, es decir, atraer, si le entendí bien, centros educativos técnicos del exterior. Pero yo le agregaría, y esa es mi pregunta, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que Costa Rica comience a pensar seriamente en una política migratoria selectiva, en donde favorezcamos la traída de profesores en educación técnica con dominio del inglés, primero para que comiencen a enseñar en colegios técnicos, pero también para que ayuden a formar formadores? Y creo que con eso cerraríamos la etapa de preguntas y comentarios. María, no sé si quieres referirte a algunas de estas cosas. No, en realidad le cedo el espacio a los colegas. Ok. Pablo. Claro, pues esas preguntas tienen que ver directamente con el MEP, ¿verdad? Así que encantado. Bueno, el MEP es un conjunto de realidades, ¿verdad? El MEP está presente en todas las esquinas de este país. Todos los que estamos en este foro volvemos a ver por la ventana del lugar donde estamos y vemos al MEP, porque hay una escuelita, hay un colegio, hay un centro de formación, un CTP, un colegio para personas adultas, ¿verdad? Y en esa realidad, los egresados del MEP también son diversos. Ciertamente, el gran desafío para el MEP, el reto para el MEP, es que todas las personas que se egresen del sistema educativo público sean personas bien formadas en términos integrales para integrarse, valga la redundancia, a la sociedad de los sectores productivos de las mejores formas posibles. Y ya viéndolo, particularmente en la educación técnica, que como les contaba ahora, la educación técnica del MEP son 153 centros educativos de 800, más o menos el 21% de los egresados de secundaria son apenas de los colegios técnicos. Entonces, deberíamos de egresar mucho más. Y de esos egresados de los colegios técnicos puedo decirles, ¿verdad? Con mucho criterio y conocimiento del tema, que los esfuerzos enormes que estamos haciendo para que esas personas egresadas respondan a las demandas de los sectores, son esfuerzos que por mucho han sido muy buenos. Que falta mucho, claro que sí, nosotros en eso tenemos mucha claridad y sentido de realidad. Por ejemplo, el tema de inglés nos impacta directamente. Muchos técnicos que egresamos en diferentes carreras, los sectores productivos, los empresarios nos dicen, bueno, muy bien, el muchacho viene muy bien en las competencias duras de la especialidad, pero necesitamos que hable inglés, que hable mejor inglés de cómo está. Bueno, ese esfuerzo lo continuamos haciendo. Para todo el sistema educativo, más allá de la educación técnica, todo el sistema educativo debe tener una línea de conexión a la empleabilidad. Y creo que eso todavía nos hace falta mucho avanzar en el país. No pensar que únicamente las personas que están relacionadas o integradas a un subsistema de educación y formación técnica profesional se preparan para el empleo. Todas las personas, independientemente se van a ir a la Facultad de Medicina o de Ciencias Sociales, es decir, requieren un empleo. Y para ello hay que hacer todavía mayores esfuerzos. Respecto al atraer, por ejemplo, más inversión que pueda fortalecer nuestro subsistema o nuestro ecosistema de la FTP, el MEP y todo lo demás, a mí me parece que todo el apoyo en conocimiento y en acciones técnicas siempre será bueno. Ahora bien, de entrada, no me suena mucho la idea esta de, por ejemplo, de traer profesores para que impartan clases en colegios técnicos. Yo creo que nosotros tenemos en el país, ¿verdad? Un contingente de docentes con los cuales tenemos algunas deudas con ellos en sus procesos de formación y actualización, y creo que los esfuerzos primero deberíamos de apuntarlos hacia ahí. La transferencia de know-how, por ejemplo, y de buenas prácticas sí ha sido algo sumamente positivo. Ya lo hemos experimentado.
¿verdad? Y lo seguimos haciendo particularmente en el MEP. Pues, sé que también lo hace el INA y las otras instituciones de la formación. Entonces, fortalecer ese proceso para mejorar procesos de Training Trainers, creo que eso sigue siendo una buena estrategia y que podemos mejorar aún más con aporte de las empresas, es decir, con técnicos muy especializados que actualmente están en las empresas, y me dejo la propuesta de don Carlos Bon, que también me parece muy acertada en ese sentido, de que las empresas también tengan una relación más directa con los centros de formación, no solo aquí, digamos, en el nivel de la gobernanza, que a veces luego se van diluyendo los esfuerzos, y que esa transferencia de conocimiento pueda llegar directamente ahí donde está el profesor impartiendo sus clases. Me parece que fortalecer esos procesos va a tener efectos positivos en el mediano plazo. Gracias, Pablo. Paul. Creo que hay poco por agregar, solo mencionar en respuesta a uno de los comentarios de que las carreras que se señalan de alta demanda que sean las que requieren mayores competencias básicas. Creo que no es así. Creo que las competencias que requieren los estudiantes son los que tienen cuando ingresen al colegio técnico. Justo es para eso que están los colegios técnicos, para que adquieren esas competencias. No deberíamos tener miedo de impulsar a nuestros jóvenes a ingresar en esos campos. No creo que les haga falta algo para poder participar plenamente en esas carreras. Más bien tenemos que crear un mensaje todo lo contrario, ¿no? De que sí se puede, para eso están esos colegios, para darle esas competencias que necesitan y que no deberían tener miedo de incursionar en una carrera técnica, tecnológica. Gracias, Paul. Don Roberto. Me parece muy importante lo de la importación de know-how. Podemos recordar, otra vez me voy a remontar a los tiempos de CINDED, donde dentro del programa de reconversión industrial se estuvieron trayendo expertos en diferentes áreas para ayudar en el proceso de cambio de la industria costarricense. Por el otro lado, tenemos que tener claro que vamos a tener dentro de no muy largo plazo la necesidad de permitir el ingreso, la inmigración de personas para poder completar nuestra fuerza laboral. Y si nosotros ya estuviéramos capacitados para escoger bien esa fuerza laboral, esos inmigrantes, sería muy, muy importante. También se ha mencionado de las limitaciones que tiene el gobierno para poder actuar, ¿verdad? Todos sabemos que es mucho más lento cambiar una carrera o un programa de estudios para el gobierno, y la urgencia que hoy día tenemos es muy grande. Entonces vamos a necesitar cómo complementar esa necesidad, sobre todo, y vuelvo a repetir, sobre hacerle el upgrade o el reskill a las personas que están hoy día buscando puesto y no consiguen puesto. Me pregunto si tenemos una idea de por qué no consiguen ser elegidos en sus puestos en un porcentaje tan alto. Gracias. Muchas gracias, don Roberto. Carlos. Yo creo que si nosotros queremos impactar el país, hay que ayudar al MEP en ese proceso, yo le diría de reskilling y de mejora al MEP. Creo que uno de los elementos y compromisos más importantes que tenemos que hacer es que el verdadero impacto, como mencionaba Pablo, del MEP es gigante, está en todo el país. En el tanto en que logremos mejorar las capacidades de los profesores del MEP y logremos mejorar la infraestructura que tiene el MEP, vamos a lograr un impacto mayor al país. No obstante esto, sí creo que es muy importante que abramos espacios para poder traer ese conocimiento, y ese conocimiento puede traerse de una forma ordenada que permita ayudar en ese reskilling de los profesores del MEP en muchos campos, o el mejoramiento y formación de formadores. Entonces creo que el atraer talento del exterior, que es una pregunta que hacías vos, Ricardo, me parece que es una oportunidad interesante. Costa Rica es un país de migrantes, muchos han venido de diferentes lugares y se han integrado a esta economía, y el país ha crecido en múltiples formas gracias a la migración.
Por eso es que creo que nosotros no le debemos tener miedo a este proceso, sino tener una mayor apertura a que podamos atraer talento de otros países y que pueda ayudar a integrarse y a mejorar las condiciones de Costa Rica. El crear especialidades técnicas con recurso normal de Costa Rica toma mucho tiempo. Pero si traemos recursos que ayude a acelerar ese proceso de formación, vamos a poder estar mejor preparados a las demandas que tenemos hoy. Cine mencionó que hay 22,000 puestos de trabajo que no se lograron tener porque no teníamos las personas capacitadas para lograr esos trabajos en el último año. Entonces, es importante que hagamos un esfuerzo también por acelerar procesos. En esa misma línea, también la posibilidad de traer alianzas público-privadas o incluso traer colegios o universidades del exterior que vengan a ayudar en los procesos de formación puede ser muy importante, pero tenemos que aprender de la experiencia de Texas University en Costa Rica. Le ha costado mucho las aprobaciones de los procesos de formación en Costa Rica y la aprobación de sus programas. Entonces tenemos que buscar hacer más ágil esa apertura del país para atraer precisamente esos colegios o esas universidades del exterior que puedan ayudarnos a generar talento. Eso va a ayudar. Y si queremos impactar, pues creo que un proceso de mejora hacia el MEP mediante procesos de formación a los profesores y reskilling a los profesores es importante. Y de ahí que recursos que hoy en día tiene el INE que está dedicando a hacer el reskilling para otras personas, incluso deberían poder utilizarse para hacer mejora y upskilling o reskilling de profesores que están actualmente en el MEP, de forma tal que tengamos un sistema mucho más robusto y de mejora para el país. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Le agradezco a María por su excelente presentación, por hacernos ver la importancia de esta plataforma valiosísima de Hipatia, que como ella bien señaló, solo nos pudo mostrar por tiempo el conocimiento que hay ahí en materia de educación técnica. Y les agradezco a cada uno de los panelistas, a don Pablo, a don Paul, a don Roberto y a don Carlos, por comentar y enriquecer este diálogo el día de hoy sobre un tema de tal importancia como es mejorar la educación técnica en Costa Rica. Y les agradezco a todos los que han participado y se han mantenido con nosotros hasta el momento. Muchas gracias y que tengan feliz tarde.